me toca tu disparo. Yo ando de blindado en la caravana. Yo soy Miguel Alejandro Hayes y te invito al Solar. Este es un podcast para hablar de Metatranca. Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar nuevamente. El tema de hoy creo que tiene que ver con lo que habíamos hablado en el episodio anterior. Es algo de economía, no es que me gusta hablar de economía, pero no sé, es como lo más fácil para hablar aquí en este espacio. Espero ya cuando la economía cubana se arregle poder dedicar una serie larga de episodios a filosofía, metatranca, esas cosas que me gustan a mí. Pero bueno, ahora toca economía y no creo que vaya a hablar de Cuba exactamente, pero puede servir. Hoy traigo el tema de la inflación, no es que sea algo improvisado, es que creo que debía hacerlo y además encaja con lo que habíamos hablado anteriormente del respaldo productivo. Además que creo que la inflación, como casi todo, y no le estoy diciendo bruto a nadie, casi todo lo que pasa por un tratamiento mediático masivo termina, no sé por qué, nunca me preguntaba por qué, por vulgarizarse un poco, el término pierde rigurosidad, entonces por eso la inflación hoy, o bueno, porque puede servir para casi cualquier cosa, si hablar de economía se trata. Pero qué coño ha pasado, si yo trabajé, si yo facturé y ya estamos a fin de mes, la empresa no me ha pagado. La inflación matemáticamente puede ser descrito como una función exponencial, crecimiento exponencial de los precios en un determinado periodo de tiempo, un periodo breve de tiempo. Hace solamente referencia a ese aumento. Por tanto, es un concepto, una definición, para ser exacto, que puede ser un término limitado, porque ahí sí entra el caso de Cuba. En el caso de Cuba, específicamente, y no vamos a hacer referencia al contexto de la pandemia, vamos a hacer, por ejemplo, pensar en un año antes de la pandemia. Hace un año, yo me acuerdo, los precios estaban casi tan altos como ahora. Bueno, ahora están mucho más altos, nadie se imagina que iban a estar tan altos, pero ya había precios altos, incluso 2 años antes de la pandemia, 3 años, 4, 5 años, los precios de casi cualquier cosa, las casas, los carros, los alimentos, la ropa, los zapatos sobre todo, los espejuelos, muy importante el tema de los espejuelos en estos podcasts, eran cosas caras, y bueno, eran precios más o menos que se sostienen ahí en el tiempo. Si tomamos por ejemplo los precios estatales, lo que digas el pollo, el picadillo, no es que quiera citar a nadie la violencia ahora, el pollo, el picadillo, el puré de tomate, todas estas cosas que ahora mismo están perdidas, el aceite, el papel sanitario, muy importante, el papel sanitario, si ven por ahí, cómprenlo. Todo eso estaba caro, incluso el precio del papel sanitario cuando hay, si algún día hay, es el mismo de siempre, es el mismo del pollo, el mismo del tomate, incluso en el año 2000, no sé el año ahora mismo, 2010, me puedo equivocar, entre 14 y 16 creo, hubo una reducción de los precios de los alimentos, sobre todo el pollo en la tienda, producto de una reducción en el mercado mundial de determinados productos. Los precios en Cuba, y vamos a tomar solamente el sector estatal, en los últimos, me atrevo a decir 10 años al menos, que yo recuerde, que es la gente más adulta, se han mantenido estables, sin embargo son precios elevados. O sea, ahí tenemos una deficiencia como medida de la inflación. Si vamos a hablar de inflación en Cuba, entonces tomando el sector estatal, no se puede hablar de inflación. Si pasamos al sector privado y tomamos el consumo de alimentos, los agromercados desde siempre, quizás en el precio de los vegetales, que los pobres siempre están para arriba, ahí sí puede detectarse cierto efecto inflacionario, de dependencia del periodo de tiempo que se tome como referencia, que es otra cuestión que tal vez aborde aquí, a lo mejor no es importante. El punto ¿cuál es? El punto es que la inflación, si hace referencia al aumento de precios en el tiempo, no siempre es una medida eficiente para ver qué tan bien o qué tan mal está una economía, y el ejemplo ideal es Cuba. Si en Cuba lo que tenemos realmente son precios elevados, y llevados a términos de cómo asociar eso a la inflación, eso significa un bajo poder adquisitivo de las monedas nacionales, sobre todo del pobre peso cubano, el CUP de toda la vida. Una medida más eficiente entonces puede ser el poder adquisitivo de la moneda, que realmente es lo que quiere y luego lo que intenta reflejar la definición de inflación, porque cuando están aumentando los precios, o sea, cuando la ciencia te traduce el aumento exponencial de precios en una medida llamada inflación, lo que te está queriendo decir es que hay una caída del poder adquisitivo. O sea, ¿qué uno está diciendo cuando dice que aumentan los precios en un 1000%? Esa no es la inflación de Venezuela, la de Venezuela es más alta, solo
por poner un número, un 1000%, lo que estamos queriendo decir es que ha caído abruptamente el poder adquisitivo de esa moneda. Entonces lo más útil para hacer descripciones en cuanto a la crisis o lo bien que puede estar un país es hablar del poder adquisitivo. Si tomáramos la inflación en términos estrictos para medir Cuba, no nos diera nada. Bueno, ahora con la pandemia sí, pero daría solamente dentro del mercado negro, el mercado informal, lo ilegal, lo alegal, quizás algo más caen en el medio, pero no dentro del sector estatal. Sin embargo, la economía cubana ahora mismo, para el bolsillo, para el salario, sigue siendo algo difícil de sobrevivir. Entonces mi propuesta es, al menos al que escuche esto, lo piense y lo reflexione, si se quiere ser más riguroso, hablar de poder adquisitivo en vez de inflación, al menos para la economía cubana, y sobre todo detrás del uso del término inflación, lo que se quiere hacer referencia, o lo que hace referencia implícita, es justamente a eso, a la pérdida del poder adquisitivo. Y bueno, si me preguntan por qué hablar de inflación, o sea, de por qué tanto uso, bueno, de cualquier cosa que los medios lo usan, preferencias de la academia, pero sobre todo el término inflación, y esto puede ser algo complicado, o sea, no es conflictivo, el término inflación responde sobre todo al discurso tradicional de la macroeconomía. Eso no está puesto en ningún lugar que yo recuerde, pero la macroeconomía es una rama de la ciencia económica que, como todo discurso, tiene un usuario, alguien al que está dirigido. La macroeconomía es un discurso de la ciencia económica que va dirigido a la toma de decisiones gubernamentales, es decir, responde a las decisiones que toma un gobierno. Por tanto, a un gobierno sí le interesa saber si la medida que necesita, en buena medida, es cuánto están aumentando los precios en determinado periodo de tiempo. Lo otro es que la ciencia económica hegemónica, esto lo he dicho muchas veces, se hace en los países que casualmente son los hegemónicos. Y si nos fijamos en Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, quizás alguien más, no es un problema de la economía la pérdida del poder adquisitivo, todo lo contrario. Cuando hay crisis muchas veces las cosas se abaratan, en fin, puede pasar cualquier cosa, pero su gran problema no es la pérdida del poder adquisitivo. Esto puede ser complejo, pero la idea es que lo que necesita saber el gobierno es cuánto están aumentando los precios para sobre eso hacer políticas económicas. Me mandó una actividad, ella siempre preocupada porque vaya a trabajar, pero al final no lo entiendo. Si lo anoté con un lápiz, que a mí me digan gritando que la actividad era gratis, la empresa no me ha pagado. Siguiendo con la inflación, también hay otra cuestión que es la distribución de la inflación. Hay un criterio que hay que tener en las personas, que dice que el aumento de dinero en circulación se traduce mecánicamente en inflación. Casi cualquier ejercicio de traducción mecánica es un problema, y no es muy serio si de pensamiento se trata. La inflación, hay dos grandes, que yo me acuerdo ahora mismo, dos grandes paradigmas para pensar la inflación y la distribución de precios, que es lo que en última instancia estamos hablando cuando mencionamos la inflación. Uno es la concepción tradicional, yo creo que es tan antigua como la Escuela de Salamanca de Economía, viene del siglo, me puedo equivocar, siglo XV, por ahí atrás, que habla de que el aumento de dinero en circulación trae consigo un aumento de los precios. Sin embargo, hay otra teoría asociada a Friedrich von Hayek, mi casi pariente, que tiene que ver sobre todo con algo que él descubrió, y es que los precios no se distribuyen por igual en la economía. Es decir, a nivel matemático se puede establecer que hay una relación general entre el monto de dinero en circulación y la cantidad de mercancía. Por eso no es la especificidad con que eso se proyecta, se manifiesta en la economía. Algo tan sencillo como que puede aumentar el dinero en circulación en una economía y aumentar unos precios y otros no. La lógica a seguir de esto es que no toda la demanda de todos los productos es igual. No se demanda lo mismo un yate que lo que puede ser una libra de pepino en la economía cubana, ya que vamos a caer en Cuba. Actualmente, evidentemente, cuando aumenta el dinero en circulación, a donde primero va a ir, en determinado espacio geográfico, en determinada temporalidad, va a ir a los bienes y servicios de primera necesidad. El efecto inflacionario, y esto Hayek le llama inflación parcial, no es general, no es para toda la economía por igual, sino que se va distribuyendo en determinadas ramas. Y bueno, esa distribución depende de cómo está estructurada de manera específica la demanda, es decir, cuáles son los productos que se demandan y en qué cantidad y qué nivel de satisfacción tiene esa demanda. Yo ponía el primer ejemplo donde, digamos, en el caso de Cuba, que hay escasez de oferta de alimentos,
Si aumenta mucho el dinero en circulación, puede ser lo que está pasando, que los primeros precios que se disparan son los precios de los alimentos. Aumenta el dinero y está puesto en función de comprar alimentos cuando una oferta menor, por lo tanto aumentan los precios. Sin embargo, puede ser que lo que ocurra sea que, digamos, aumente el dinero en circulación, pero está satisfecha la demanda de alimentos, por tanto el aumento de precios no tiene por qué darse específicamente en ese sector y, digamos, puede ser desplazado hacia otro sector, que es lo que ocurre en muchos lugares, por ejemplo las burbujas inmobiliarias. El aumento de dinero en circulación en economías como, cuando digo economías, puede ser a estados específicos, ¿no? O sea, a estados, a provincias o estados, determinada división de una nación y no una nación completa. Las burbujas inmobiliarias, por ejemplo, no sube el precio de los alimentos, se mantienen iguales, incluso algunos bajan. Sin embargo, el desplazamiento de los precios se concentra, se redistribuye hacia determinados sectores, ya sea por dinámicas propias de la economía o por variables, digamos, extraeconómicas, como es el caso de la burbuja inmobiliaria. Recordemos que todas las burbujas inmobiliarias no siempre se forman por factores propiamente económicos, sino que hay toda una movilización especulativa, propagandística, incluso legal, que condiciona todo eso. Entonces la inflación en la práctica no se da de forma general, o no, muy pocas veces se da de forma general. Tiene que ser que estén, digamos, afectadas o insuficientes la mayoría de las demandas, pero siempre va a depender de cómo está estructurada la demanda, es decir, qué jerarquía tiene para la sociedad lo que se ofrece. Evidentemente, lo primero son los artículos, bienes y servicios de primera necesidad, y ahí se van a concentrar. Dependencia de cómo se comporten eso, y fíjense que tiene que ver mucho con lo que hablamos en el episodio anterior, va a repercutir sobre el resto de la economía. Me pagaba siempre a tiempo y el director era un tipo, y aunque el ladrón era honesto, pero después de un gran lío, el director fue a la calle y ya lo han sustituido. Más veces que al de industriales, la empresa no me ha pagado. Y la última cuestión que traigo, que a lo mejor me da tiempo, creo que no he llegado a los 15 minutos todavía, es el tema de que no todo aumento de dinero puede generar un efecto inflacionario en la economía. Por ejemplo, y este es el ejemplo más tonto, pero creo que es el que mejor ilustra, es el caso de los millonarios. El dinero de los millonarios, ya sea en una cuenta de banco o debajo del colchón, no genera un efecto inflacionario. Es decir, el millonario no va a destinar, imagínense un millonario en Cuba, que si los tenemos, no va a destinar todos sus millones en comprar los pepinos, las lechugas y los aguacates de un agro. Es decir, eso es dinero que técnicamente, más en Cuba, que mucha gente lo tiene bajo el colchón o en una caja fuerte, no sé, es dinero que técnicamente está, bueno, no está en circulación propiamente, no está circulando, pero bueno, en términos teóricos está en circulación, está guardado por alguien ahí, debería estar funcionando. Eso no genera un efecto inflacionario. El dinero que genera un efecto inflacionario, esta idea, yo creo que la he visto antes también. Sí, la escribí hace algún tiempo en algún texto, y como no hay video no puedo dejarle el link, pero bueno, no importa. El dinero que genera efectos inflacionarios es el dinero que se utiliza para la demanda, es decir, el dinero que está guardado en un banco, en una caja fuerte o en algo que no se utiliza por el dueño para el consumo, no es un dinero que genere un efecto inflacionario, y eso evidentemente produce un sesgo a la hora de establecer, digamos, proyecciones, pronósticos del comportamiento de la inflación, porque en muchos casos cuando se tiene en cuenta una futura proyección, uno no puede saber cuánto dinero, y pensemos en el caso de Cuba, puede estar realmente atesorado, que es el término correcto, o sea, guardado bajo el colchón con una cuenta de banco por una persona. Entonces es eso, en función de qué, es decir, qué cantidad de dinero va a la demanda, que puede condicionar, es la palabra correcta, puede condicionar un efecto inflacionario. Entonces esta es otra cuestión, no es todo el dinero. Y lo otro, y esto tiene que ver ya con el plano más general de todo esto, cerrando la idea anterior por si acaso, el dinero que puede generar un efecto inflacionario es el que va a determinada demanda. Después vemos, como ya mencionamos antes, que hay que ver cómo está estructurada la demanda para ver qué efecto inflacionario es real, o sea, inflación específica puede existir en la economía. Eso es algo que me gustaría que quedara al menos en quien esté siguiendo el episodio hasta aquí, hablar siempre de inflación determinada o, en términos más comunes, inflación específica. ¿Dónde va a ser el efecto inflacionario en la economía? Eso es algo que cuando hablemos de inflación o de pérdida del poder adquisitivo, que es mi propuesta aquí para el caso de la economía cubana, más útil para estudiar qué está pasando y sobre todo para nosotros los ciudadanos,
¿Cuál es el impacto? Sí, el impacto yo puedo medirlo en la pérdida del poder adquisitivo del dinero, de un salario, en fin. Hablar siempre de inflación específica como una forma de condicionar, redireccionar o medir de una mejor manera lo que se quiere decir que es la pérdida del poder adquisitivo. Incluso el poder adquisitivo se mide respecto a una canasta básica, y la canasta básica siempre está conformada, casi siempre, dependencia de cuán inclusiva sea, así cuánto puede abarcar los artículos de primera necesidad. Esa es otra cuestión por la cual hablar de inflación específica siempre nos puede acercar más a esta cuestión del poder adquisitivo. Y por ejemplo, puede ser que como promedio en una economía aumente mucho el precio de los alimentos y como promedio y se reduzca el precio, conceptualmente hablando, de los automóviles. En términos generales, en esa economía puede haber que no haya una inflación general. Sin embargo, hay una inflación específica que tiene un impacto directo sobre el poder adquisitivo porque los alimentos están incluidos los alimentos no son los espárragos caros que todo el mundo se quejó, sino el pollo, el picadillo, el puré de tomate, los espaguetis, lo mismo de siempre, sí forman parte de la canasta básica. Pero qué coño ha pasado, si yo trabajé, si yo facturé y ya estamos a fin de mes, la empresa no me ha pagado, Y la última cuestión de la inflación es con esto de qué dinero va a la demanda, pero hay otro destino que puede tener el dinero, que no es solo el consumo, no es solo el atesorar, guardar, sino la inversión. Es decir, lanzar dinero a circulación puede tener un efecto inflacionario o no, también en dependencia de a dónde vaya, ¿no? Obviamente, pero hay a dónde puede ir que puede, generar un efecto favorable para la economía. Esto trasciende ya el tema de la inflación, que es aquel dinero que logra encadenar ciclos productivos, es decir, el aumento, la inflación general o la que nos interesa, la inflación específica y la pérdida del poder adquisitivo como una expresión de la inflación específica tiene detrás como, fundamento productivo, en español, qué está pasando con la producción, una determinada realidad. Es decir, hay una producción que no logra satisfacer la demanda, por eso se da la escasez, ¿no? Se da un efecto de inflación específica o de pérdida de poder adquisitivo. Eso quiere decir que a cada nivel de precio que existe, predomina en una economía, más o menos se le hace corresponder un nivel productivo. El nivel productivo es igual de producción específica. Si hay esa cantidad de precios, porque hay una determinada cantidad de producción que está condicionando una relación de oferta y demanda que condiciona ese aumento de los precios. Por tanto, todo aquel dinero en circulación que logre cambiar, aumentar la dinámica productiva, la producción específica de aquellos bienes escasos, o que ya no son escasos, en realidad es contrario al efecto inflacionario. Es decir, ¿a dónde va todo esto? Que la idea específica de que el dinero en circulación, aumentar el dinero en circulación, genera efectos inflacionarios es una idea muy imprecisa, porque hay que tener en cuenta hacia dónde va a ir ese dinero. Es decir, si es dinero que se atesora, no tiene por qué generar un efecto inflacionario. Va a depender si es dinero que va a la inversión o genera ciclos productivos. Recordemos que el dinero siempre es el principal incentivo en los procesos productivos, además de que es el eslabón primario, el primer paso del proceso productivo es tener dinero para invertir, ya sea de uno o del banco, un crédito, un robo, lo que sea. El dinero en circulación logra ser paso inicial para encadenar un ciclo productivo que permita dar una oferta que encuentre realización, que sea parte de lo que es demandado por la sociedad. Es decir, estamos hablando de lo mismo. No tiene por qué generar un efecto inflacionario, todo lo contrario, o pérdida de poder adquisitivo, puede contribuir a aumentar el poder adquisitivo. En español, para el caso de Cuba, por ejemplo, aumentar el dinero en circulación y que eso se revierta como nuevos ciclos productivos de artículos de primera necesidad, por ejemplo, lo que puede contribuir es a una reducción de precios por un aumento de la oferta. Lo que sí puede causar una inflación específica y una pérdida de poder adquisitivo es hacia dónde va a ir direccionado ese aumento de masa monetaria, dónde se va a concentrar. Si se concentra en la demanda, es decir, el dinero que va a ser utilizado para la demanda,
y se concentra en artículos que son escasos, ya sea una escasez real, o sea, por falta de producción, por mala distribución o incluso por especulación. Puede haber casos de escasez por especulación. Se dio el caso de cuando al inicio de la pandemia, no hablo de Cuba, hablo del mundo exterior, donde se acabaron cosas como el papel sanitario en algunos lugares, no porque no había, sino porque la gente compró tanto que se acabó. Todo el mundo tenía guardado en la casa mucho papel sanitario. Ahí tenemos un caso de escasez por especulación. Es decir, es ese dinero, el dinero destinado a la demanda, que está marcada por una condición de escasez, es donde puede haber específicamente un efecto ahí en ese lugar inflacionario que se revierte en una pérdida de poder adquisitivo para el salario. Para salir del abismo, pero vaya mi sorpresa, el director era el mismo. Yo que sufro astigmatismo, no sé qué pasó, se metieron mi dinero. Y ay, Yo creo que este era el último punto. Eso que tiene que ver con Cuba, creo que mucho. Si me pongo a decir que tiene que ver con Cuba, voy a hacer trampa. Este es todo el episodio de hoy. Yo creo que hice tremenda carrera, poner muchas cosas que pueden ser básicas, pero que igual llevan tiempo pensarlas, reflexionarlas. Igual, como siempre, hoy por suerte no tienen que verme en el video. Si alguien quiere suscribirse, no está obligado. Si quiere darle me gusta, tampoco está obligado. Si quiere compartir, tampoco está obligado. Agradezco a los que, como siempre, llegaron hasta el final, a los que no importa. Imagino por lo menos le dieron play ahí, subió un numerito de estadística del episodio. Yo prometo grabar más seguido. Próximamente va a estar Ernesto aquí hablando, dice que va a hablar de Venezuela, quiere hablar de Argentina. Pronto vienen los podcasts con César, que siempre los estoy anunciando, pero César no acaba de aparecer para grabar los episodios de poesía que tanto gustaron. Gracias nuevamente, un abrazo a todos. La rumba la traigo yo, con la rumba me voy yo. Déjate de tanta bobería. Si tú me debes, tú me pagas. El que me debe, que me pague. La rumba la traigo yo, con la